¿Existen 41,000 denominaciones cristianas en el mundo? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy en este video. Y vamos a ver que es probablemente una mentira. Pero antes, quiero que puedas mantener tu mente abierta a esta verdad, a esta mentira. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a desentrañar estos clichés que se dan alrededor de la teología o más bien alrededor del círculo uh, de los movimientos, o del movimiento pentecostal, del movimiento neopentecostal y particularmente de esta sección del neopentecostalismo que tiende a romantizar la relación con Dios y bueno, que obviamente es problemática de muchas maneras, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar con nuestro análisis de el libro Hijos de la Intimidad, el capítulo 1. Hoy vamos a ir al capítulo 1. El capítulo 1 se llama igual Hijos de la Intimidad. Yo sé que en los videos pasados hemos redundado mucho en este tema de la intimidad y como hijos de Dios, pero conforme vayamos avanzando, te aseguro que los temas se van a ir volviendo un poco más robustos, vamos a tener mucho más de qué hablar, así que no te preocupes por eso, vamos a continuar el día de hoy. Hijos de la Intimidad, capítulo 1. Mariano Sengwald nos ataca con esta frase. Existen 41,000 denominaciones evangélicas en el mundo. Hay cientos y miles de formas de culto, se están construyendo muchos reinos, pero no todos tienen el ADN del rey. Como te lo prometí al principio, esto no es verdad, o por lo menos es una verdad a medias. Mariano afirma que en calles como Brasil, en ciudades como Brasil o en ciudades como países como en Estados Unidos, eh, puedes encontrar 3 iglesias diferentes en la misma cuadra y cada una pertenece a una denominación diferente. Y eso lo usa para apoyar la existencia de 41,000 denominaciones evangélicas en el mundo. Pero curiosamente, es un argumento que utilizan los católicos romanos para atacar al pueblo evangélico. Y no es más que una mentira, o más bien una verdad a medias que finalmente termina siendo una mentira, porque esas 41,000 supuestas denominaciones en realidad no son solamente evangélicas, sino que también son, en parte, iglesias católicas romanas, o más bien de las divisiones de las iglesias católicas romanas, iglesias ortodoxas y todo el grupo de iglesias eh, que promueven el cristianismo como religión. Entonces, uh, si bien es cierto que hay un gran número de denominaciones, yo me atrevería a preguntarle a Mariano y a cualquier otro que me nombren al menos 100. Es una tarea bastante complicada. Así que, dejando de lado que esto es una mentira, hay que pensar en que esto él lo está utilizando como su base para hablar acerca de este tema de hijos de la intimidad. La lucha de Mariano en este libro, como ya lo hablamos antes, tiene que ver con el tema de la religión. Para Mariano, aquel que vive conforme a su religión no está siendo un genuino hijo de Dios. Y lo reitera mucho, hace mucho este hincapié en que estas cosas son las que hace un hijo y estas cosas son las que hace un hijo de la religión, o un hijo de Dios, un hijo de la religión. Entonces aquí es donde inicia su argumento en esta sección del libro. Inicia, obviamente, básicamente es como una segunda introducción porque en realidad no habla mucho, solamente ya nos introduce directamente al personaje que él va a utilizar para confirmar todos sus dichos, que es este Nicodemo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de Nicodemo, qué es lo que está diciendo qué es lo que está diciendo, perdón, Mariano, el autor del libro, referirse a, para referirse a Nicodemo, que cómo usa la historia de Nicodemo. Y bueno, a lo largo de los demás capítulos vamos a ir mucho a este viaje de Juan capítulo 3, así que no se preocupen. Vamos a ir viéndolo con detalle, con cuidado. Vamos a tratar de ser objetivos, aunque pues ya sabemos
que es prácticamente imposible. Pero vamos a ser sabios a la hora de hablar de esto. Entonces Mariano nos está haciendo esto. De entrada debemos recordar, esto no es verdad, no es cierto, no existen 41,000 denominaciones, ¿sí? O bueno, el dato más bien está muy incompleto. Entonces, para usarlo como un argumento de la religión, es muy complicado, porque a final de cuentas, el movimiento que estaría promoviendo Mariano Zengwalt sería uno de estos, una de estas denominaciones más. Entonces, en lugar de resolver el problema, está trayendo más problemas, ya lo hemos mencionado. Entonces, para avanzar en esto, quiero que tengamos esta imagen en mente. Sí. Del lado derecho tenemos como un canal completamente seco y del otro lado tenemos un río lleno de agua. Entonces, vamos a entender a la religión y a lo que Mariano Zengwalt llama relación con Dios de estas dos maneras. ¿Sí? Vamos a ver en ello cómo Mariano hace esta referencia. Él no usa la analogía la estoy trayendo yo para enfatizar un punto que quiero comentarles. Entonces, esta es la intención, ¿no? Mariano dice, nosotros debemos ser hijos de Dios, que estemos basados en la experiencia con Dios, en la relación con Dios, en cómo me ve Dios a mí, qué es lo que Dios ve en mí. Entonces, todo esto lo vamos a ejemplificarlo de esta manera. Digamos que lo que yo defiendo es que la religión no está separada de la relación, como ya has podido ver en unos videos externos a esta serie de que estamos hablando acerca del libro. En algunos videos externos he podido ahondar contigo un poco más acerca de este tema. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la escritura o qué es lo que utiliza Mariano en la escritura para hablar acerca de estas 41,000 denominaciones que no son reales. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice así: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces, Mariano dice, el pueblo de Dios está dividido. ¿Por qué? Porque cada uno está defendiendo su perspectiva teológica, su teoría teológica, y ninguno de ellos está escuchando la voz de Dios. Y aquí sí no puedo hacer matiz porque en realidad eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, podemos estar de acuerdo con Mariano en que es verdad, la iglesia está relativamente dividida en muchos aspectos. No vamos a fingir que no es cierto, ¿sí? Nosotros como cristianos hemos visto y somos partícipes de estas divisiones, ¿no? De estos pleitos, de estas peleas que hay entre una denominación y otra, una perspectiva teológica y otra, cómo se acusan y todo esto. Entonces nosotros no vamos a fingir que esto no pasa, no vamos a fingir que estas cosas no suceden, es una realidad que debemos afrontar. Pero ¿acaso el reino de Dios puede estar dividido? Esa es mi pregunta. ¿Acaso el reino de Dios puede estar dividido? Porque según yo, el que mantiene la unidad del cuerpo es Cristo, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad más allá de la que nos dé el propio Espíritu Santo para mantener la unidad. Y tal vez, solo tal vez, en este momento, Dios no requiere la unidad. Como dice Pablo, que es normal que haya disensiones entre nosotros, porque de esa manera se revelarán los que son aprobados. Significa que a estas alturas del partido aún no sabemos quiénes son los aprobados. Así que bueno, solamente lo dejo ahí, pero vamos a ver primero en qué sí estoy de acuerdo con Mariano. En esta parte creo que es verdad, creo que es cierto, y creo que de verdad es un anhelo en el corazón de Dios para nosotros, que somos cristianos, para nosotros que hemos decidido creer en Dios. Dice Mariano, la gloria del Padre es ver su naturaleza en los hijos. Y aquí yo se la doy a Mariano. Lo bancamos al autor en esta pequeña frase, porque sí es cierto, Dios quiere ver su naturaleza en nosotros. ¿Qué es su naturaleza? Su carácter, aquellos atributos que Él ha decidido compartir con nosotros, su amor, su gracia, su misericordia,
su bondad, su fidelidad, el dominio propio que nos ha puesto por medio del Espíritu Santo, todos los frutos, más bien todas las virtudes del fruto del Espíritu. Todo ello Dios lo plantó en nosotros el día en que nos transformó en sus hijos, que fue el día en que nosotros creímos, fue el día en que creímos en Él, fue cuando Dios nos transformó en sus hijos y nos empezó en este camino de santificación, en el que el objetivo de la santificación es que reflejemos a nuestro Padre, que seamos un reflejo de lo que es un hijo de Dios, que seamos la imagen de un hijo de Dios. Entonces, esto es verdad. El problema es cuando viene esta pequeña división que hace Mariano, que dice así: hoy tenemos cientos de hijos parecidos a denominaciones y estructuras religiosas, pero pocos que representen la denominación celestial. Y entonces, aquí es donde yo digo, Mariano Zengwald en su libro introduce una división más. Si es que ya se queja de que hay muchas, ¿por qué introducir otra? Tal vez no lo hace con la intención de dividir. Yo creo que en este aspecto Mariano lo que está haciendo es tratando de unir a las religiones, o más bien unir a las denominaciones en esta visión de una denominación celestial. El tema es cuáles son las herramientas que él va a utilizar para ganar su argumento. ¿Sí? Necesariamente tiene que empezar a dividir. Tiene que empezar a dividir a las personas, tiene que empezar a dividir ciertos conceptos, a cambiar algunas palabras, a romantizar ciertas cosas. Entonces, es lo que dice. Tenemos cientos de hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Pero luego dice, parecidos a denominaciones y estructuras religiosas. Eso significa que él, Mariano, considera que aquellos que buscan denominaciones o ciertas estructuras están más bien representando sus propios intereses, o incluso podría llegar a entenderse que él cree que no son hijos de Dios. No estoy diciendo que eso sea, pero básicamente está tratando de decirlo de esa manera, ¿no? Antes de comenzar, o más bien antes de continuar, tenemos que entender por qué Mariano dice esto. Y tiene que ver más que nada con la cuestión de que él inició este capítulo hablando acerca de su hija. Sí, el día en que nació su hija, él menciona acerca de varios puntos de cómo entendió ciertas cosas y cómo le decían aún desde que estaba en el vientre que su hija se parecía mucho a él, ¿no? Y entonces es donde él saca este tema o este argumento de decir los hijos deben parecerse al padre. Y sí, tiene razón. No, yo no digo que no. Ahora, el chiste es que no puede comparar a un hijo natural con lo que se refiere a los hijos de Dios, porque como lo hemos mencionado, como yo lo he comentado en otros videos, los hijos de Dios en realidad no se ven, o más bien no se interpretan a través de a cuál estructura religiosa pertenecen, a cuál estructura es a la que más ellos se adhieren, o en la que más ellos deciden confiar o entregar su intelecto ante ello. No, la estructura no se ve de esa manera. Entonces es por demás, o más bien es ligeramente irresponsable el poner toda esta carga en aquellos que no viven la vida espiritual de la misma manera en la que Mariano lo hace. Sí, decir, si tú no lo haces de esta manera, lo estás haciendo de forma incorrecta. Yo creo que es demasiado, es pedir demasiado para la gente, y no porque la gente sea incapaz o algo así, sino más bien porque estás poniéndoles un peso que tal vez ellos no puedan cargar, ya que no todos actúan de esa manera. Hay gente que se siente muy cómoda con esas estructuras porque les da un cierto descanso el decir, no tengo que buscar siempre la voz de Dios o tratar de perseguir ciertas
experiencias para ver qué hago con mi vida y estar sino que ellos viven su vida un poco más tranquilos, y creo que eso es algo bueno. Creo que eso es algo bueno que a veces ignoramos por el hecho de creernos los super espirituales y querer marcar cierta ventaja frente a otras personas, ¿no? Entonces, por ello, creo que Mariano aquí comete un exceso sin intención probablemente, y vuelvo a la parte, crea una división innecesaria. Así que bueno, vamos a ver también que Mariano, como te mencioné antes, está utilizando la historia de Nicodemo. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice Mariano acerca de Nicodemo en este punto. Sí, vamos a ver qué es lo que él habla, vamos a ver cómo lo dice. Y bueno, él habla acerca de esta parte, ¿no? El vacío de la jerarquía perfecta. Y vamos a ver cómo lo menciona Mariano en este punto. Dice: hay un vacío en su interior que la teología no puede llenar. Tampoco el reconocimiento del sistema religioso, ni siquiera la jerarquía que tiene en la denominación. Tiene hambre por algo que no ha probado. Bueno, Mariano lo dice esto hablando acerca de Nicodemo. Si no conoces la historia, bueno, vamos a ver un poco del contexto. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, hay una historia sobre un hombre llamado Nicodemo, que es un representante del Sanedrín. Es un miembro de los fariseos, un conocedor de la ley, un guardador celoso de la ley, que se acerca a Jesús y comienza a tener una conversación con él. Esta conversación le ayuda a entender un poco más acerca del Evangelio, de la razón por la que Jesús se había acercado, o por la que Jesús, como Mesías, era diferente a lo que él y su grupo tal vez esperaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, puedo estar de acuerdo con Mariano que sí hay una cierta necesidad de Nicodemo de conocer un poco más allá. Pero no podemos meter a los cristianos en el mismo saco que Nicodemo, porque los cristianos no necesariamente desconocen acerca de Cristo, de sus propósitos y de su objetivo para la vida de ellos. Entonces, vamos a ver que todo el argumento de Mariano se sostiene en base a su experiencia, y cómo su experiencia encaja con lo que él o encaja con la Biblia, ¿no? Entonces, pero no trata él de hacer un análisis muy profundo, sino más bien un análisis muy emocional, desde una perspectiva bastante simplista. No digo que esté mal, pero no es suficiente. Sí es cierto que a Nicodemo le pudo faltar más discernimiento, y era claro porque ni siquiera los discípulos entendían todo lo que Jesús hacía. Y creo que ese era el punto de que Nicodemo se le acercara a Jesús. Cuando Nicodemo se acerca, puede tener esta conversación con Jesús acerca de las motivaciones de Jesús, de por qué hace lo que hace, de cómo hace lo que hace, y por qué la salvación que Jesús ofrece no viene a través de una guerra violenta contra el Imperio Romano. Entonces, vamos a ver esta respuesta de Jesús. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, Mariano dice: ven, esta es la razón de que muchos cristianos actualmente no tengan experiencias con Dios, no escuchen la voz de Dios, Dios no les hable, ellos no puedan sentir la presencia de Dios, ellos no hagan esto, no hagan otro, lo hagan aquello, no vivan, se sientan huérfanos, porque es parte también de lo que él habla acerca de la orfandad. Más adelante también lo veremos en otros capítulos, pero básicamente, como hemos dicho, Mariano limita el decir: si tú no te sientes hijo de Dios, entonces no eres hijo de Dios. Y no necesariamente es así, porque a final de cuentas el nacer de nuevo es convertirte en hijo de Dios, ¿sí? Y este nacer de nuevo no era un concepto extraño para Nicodemo. Entonces, tal vez era un concepto que no entendía por completo, y por eso la conversación gira en torno a el cómo Jesús le explica acerca de qué significa nacer de nuevo. Pero aquí el detalle está:
ah, ¿por qué tener que destruir el sistema religioso? ¿No? Hablamos acerca de que el sistema religioso es un cauce que puede llevar, aunque yo no me referiría tanto al sistema, sino a por lo menos la base de nuestra doctrina, ¿sí? Aquellas doctrinas que fueron establecidas, que han sido establecidas y protegidas históricamente, que pues han mantenido nuestra fe hasta el día de hoy, ¿no? Esto de que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres son un solo Dios, una esencia, tres personas. Todos estos conceptos que nos ayudan a entender mejor cuál es el punto de nuestra religión. Que a final de cuentas, como lo he mencionado también antes, no nos estamos tratando de separar de la religión, o no deberíamos estar tratándonos de separar de la religión, porque terminamos con un caos emocional. Terminamos como un río desbordado, como una laguna toda que se ha salido por completo de los límites, y empezamos a generar esta soberbia y luego nos convertimos en una élite espiritual. Lo mismo que le pasa a aquellos que de repente ya entienden o leen los diferentes puntos del tulip, que comienzan a creer que ya su vida de experiencias anterior no valía nada, o incluso empiezan a atacarla. Lo mismo ocurre ahora, pero a la inversa, ¿no? Esta élite espiritual empieza a sentir que sus experiencias con Dios son las que deberían de dictar el progreso del cristianismo, de la iglesia, y esta creencia de viene un tiempo donde los hijos, viene un tiempo donde aquellos que escuchan la voz de Dios, viene un tiempo donde aquellos que son llamados por Dios, viene un tiempo que ese tiempo hace mucho tiempo que viene, ¿no? Este libro ya tiene ya tiene casi 10 años de haberse publicado, y todavía podemos ver, incluso con Mariano, con otras gentes que siguen movimientos similares de este romanticismo, todavía vamos a poder ver, o podemos ver todavía, que viene ese tiempo todavía no llega, ¿sí? Y pueden decir, no, es que todavía no es momento, todavía no es tiempo, pero de todos modos vemos las cosas, cómo evolucionan constantemente. Vemos estos cambios constantes de la vida, vemos estos cambios constantes de las cosas, y vamos a ver que ellos siguen creyendo que su forma de ver es la correcta, ¿no? Y yo digo, está bien, pero también debes considerar que tal vez no es suficiente, ¿no? Necesitamos una parte más completa del evangelio. Necesitamos una parte más completa, y no es que Mariano tenga o no la razón, o que yo solamente me esté enojando gratis, ¿no? Que de hecho no me molesta. Este libro me ha ayudado bastante. Creo que la parte devocional de nuestra vida tampoco debemos abandonarla. Si es cierto, podemos encontrar mucha riqueza en nuestras experiencias personales con Dios, ¿no? Como pentecostal también lo digo, pero eso no implica que yo deba abandonar mi razón a cambio de que lo único que yo escuche, o lo único que yo trate de escuchar, sea la voz de Dios, porque ¿qué pasa cuando ya esa voz no está? Entonces, Mariano nos lleva a este punto, nos lleva a ver la importancia de esta intimidad, pero cómo esta intimidad está basada en nuestra identidad, quiénes somos. Y si bien, pues él ya lo menciona muchas veces, ¿no? Somos hijos de Dios, pero esta categoría de hijos de la intimidad a la que él se refiere es como un nivel más arriba, ¿no? Los primeros hijos, pues son hijos, pero no son tan hijos porque les hace falta algo, les hace falta su experiencia con Dios, les hace falta escuchar la voz de Dios, les hace falta, no sé, no digo llorar o así, pero sí menciona muchas veces acerca de este abrazo, muchas veces acerca de este calor que se siente cuando uno está en la presencia de Dios, y entonces él asegura que este tipo de experiencias tienen la capacidad de hacernos
sentir que somos hijos de Dios o de hacernos entender que somos hijos de Dios. Y yo no niego la experiencia es muy importante. Eh, de hecho, cualquier persona que niegue la experiencia básicamente estaría negando el mismo cambio que surge en su vida cuando recibe al Señor, ¿no? Cuando reconoce que Jesús es el Señor. Entonces, no es eso a lo que me refiero, sino más bien a esta idea de la identidad. Entonces, vamos a ver, la identidad lo podríamos ver como la composición del agua. Ya dijimos que la religión es el río que conduce nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque ese río mantiene el agua en unos límites que esos límites son importantes. Porque si nosotros ponemos cualquier experiencia por encima de nuestra visión, más bien por encima de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros entendamos, si nosotros hacemos eso, corremos este riesgo de caer en herejías, ¿sí? Porque, es que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Ajá, pues felicidades, Dios te dijo, pero ¿y luego? ¿Cómo me compruebas que lo que Dios te dijo es verdad? ¿O cómo me compruebas que lo que oíste te lo dijo Dios? No, pues con la Biblia. Muy bien. Ahora aquí el tema es, eso que Dios te dijo empata con una correcta interpretación de la Biblia, y ahí vamos a un camino todavía mucho más allá. Sí, que es un camino al que tal vez a Mariano y, y autores de libros como estos o predicaciones como estas, del de Jesús no es religión, Jesús es relación, de que no seas religioso, de que vive tu libertad en Cristo. Esa libertad en Cristo ha llevado a muchas iglesias a unirse al movimiento de diversidad, a movimientos que no movimientos de gente que no hace cosas que a Dios le agradan. Se ha llevado a la iglesia a ser permisivos en muchos puntos. Si bien es cierto, es bueno recordar que somos libres, también es bueno recordar que la Biblia nos establece ciertos límites y podemos vivir una vida más tranquila, si es que así lo queremos decir, reconociendo que Cristo es parte, o más bien que la religión es parte de nuestra relación con Dios, ¿no? Volviendo a este tema del río, ¿sí? El agua es el Espíritu Santo que llena nuestras vidas, pero también la religión nos ayuda a mantenernos en el cauce, nos ayuda a mantenernos en una línea específica en la que Dios nos quiere llevar, en la que Dios nos va llevando. Sí, es cierto, hay diferentes denominaciones, hay diferentes formas de llevar y practicar el cristianismo, pero ninguna de ellas es mejor que la otra, porque al final de cuentas todas tienen aciertos y todas tienen errores, porque están diseñadas, están creadas por hombres, pero a final de cuentas vas siendo fortalecido mientras más vas entendiendo estas diferencias, ¿no? Esta multiforme gracia en la que Dios nos ha permitido compartir. Entonces, vamos a ver lo que dice Mariano en este punto. No podemos cumplir el propósito de Dios ni ver su reino si no sabemos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. No importa si te sientes hijo de Dios o no te sientes hijo de Dios. Si tú eres cristiano, si tú has creído en Jesús, si tú crees que Jesús murió y resucitó para tu salvación, para tu santificación y para tu glorificación, entonces tú eres hijo de Dios. Tú estás siendo ahorita santificado, estás en un proceso de santificación en el que el propósito de esto es que te conviertas en la imagen de Cristo, en un representante de Cristo, un reflejo de la gloria del Padre, un reflejo de la gloria de Dios para aquellos que están a tu alrededor. Sí, eso está muy bien, es correcto, así debe de ser, eso es lo que debemos buscar, ¿sí? Y Mariano es a lo que nos motiva a final de cuentas, ¿sí? Solamente yo advierto este peligro de creer que solamente la experiencia es lo único que necesitamos para estar seguros de que somos hijos de Dios. No, yo estoy seguro de que mucha gente encuentra su seguridad en donde debe de ser, que es en la Escritura. La Escritura dice que somos hijos de Dios y tal vez a algunos no les alcance con que la Biblia lo diga. Tal vez a algunos no les alcance y Dios provee experiencias
para ellos. ¿Sí? Dios provee experiencias para que ellos puedan decir, sí, sí soy hijo de Dios. Pero una vez que entendimos eso, ya sea únicamente por la escritura, que la escritura sea nuestra experiencia, o por esta experiencia emocional intensa y profunda que recibimos ocasionalmente, a final de cuentas ambos concluimos esas cosas, somos hijos de Dios. Tal vez no todos vivan como hijos de Dios, pero todos somos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Todos estamos siendo transformados, renovados, y tal vez algunos se sientan muy cómodos con su sistema religioso, con su teología, con lo que hacen, con lo que viven, y no se meten en problemas con nadie. Yo no voy a acusarlos a ellos por no vivir la vida cristiana de la manera en la que yo lo hago, simplemente porque a mí no me parece, porque a mí me aburriría ser como ellos, o porque a mí me cansaría ser como ellos. No, entonces creo que ahí, si bien Mariano puede ser que él no caiga en este extremo, sus palabras sí pueden llevar a algunos a caer en este extremo. ¿Sí? Entonces, está bien perseguir este objetivo que nos dice Mariano, que al beber reconozcan la fuente. O en las palabras de Mariano, si nacimos del Espíritu tenemos que asumir la responsabilidad de que todos los que nos vean la naturaleza del Padre en nosotros. Esto es, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Sí, la paz, la paciencia, el amor, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el dominio propio. Todos estos aspectos del fruto del Espíritu, todo el carácter de Cristo en nosotros, si bien es cierto nunca seremos perfectos en ello, sí podemos estar seguros de que Dios espera esto de nosotros. Dios quiere que nosotros reflejemos que somos sus hijos, y eso está bien, eso es correcto, es necesario perseguir estas cosas. Sí, lo que no es correcto es limitarlo solamente a la experiencia. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de este libro muy pronto. Pues estamos ahorita haciéndolo cada 8 días, entonces vamos a hablar más acerca de este libro, pero quiero que pienses en esto. ¿De qué manera sabes tú que eres hijo de Dios? ¿De qué forma has encontrado tu manera, o de qué forma has encontrado tú la identidad de hijo? Piensa si la experiencia ha sido suficiente para ti, o piensa si la lectura de la escritura ha sido suficiente para ti, o piensa si estás más aferrado a ciertos conceptos de los que crees tener la razón, que has incluso llegado a ofender a otros cristianos sin reflejar el carácter de Cristo en tu vida, porque todos hemos caído en estos errores, todos hemos fallado en estas situaciones, pero piénsalo, detente a analizarlo, y claro, recuerda que estamos analizando este libro, no estamos tratando de no hablar mal solamente de Mariano, del autor, sino más bien de poder ser críticos, de poder ser honestos. ¿Sí? No se trata solamente del emocionalismo, de que, ay, qué bonitas palabras, qué romántico dice estas cosas, ay, sí, así debe de ser, yo ya no puedo seguir en mi iglesia, ya me voy porque aquí nada más puro gloria, gloria, aleluya, y puro sermón expositivo y puro esto, mejor ya me voy a una iglesia donde sea puro llorar y puro alabar a Dios y saltar y gritar y predicas motivacionales, y no es ni un extremo ni el otro. Entonces debemos ser cuidadosos con ellos. Pero tú, en tu vida personal, ¿qué crees que está sucediendo? ¿Te sientes estancado o sientes que tienes una vida que fluye? Bueno, pues déjame tu respuesta en los comentarios si llegaste hasta acá, y nos vemos la próxima.